está cayendo. Su gloria sobre mí. Iglesia Oasis de Gloria presenta su programa La Gloria de Dios en Acción, con los pastores Walter y Celia Llanes. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí. Bienvenidos a los que nos ven a través de la televisión. Esta es una enseñanza para liderazgo, así que si usted es líder, esté atento. Si usted es miembro de una iglesia, esté atento, porque el Señor va a hablar a sus vidas este día. Leemos el Salmo 127, versículo 3. Dice la palabra del Señor, como está escrita. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Puede sentarse esta noche, hermanos, y quiero agarrar allí. Seguimos, no hemos salido, por eso que está, hermanos, en la pantalla. El tema es levantando una, sería, ¿verdad? Una generación, usted póngale la una generación de hijos, la palabra hijos también significa renuevos. La palabra hijos en el hebreo original es ben, B-I-E-N, ven, ¿verdad? Y también lo que significa rama, significa pollino, significa pollo. Digan amén los pollos. Primero, también significa primero, significa renuevo, significa saeta, también significa, hermanos, ungido, valiente y vástago. Todas esas son las clases, hermanos, que significa esa palabra de hijo. Por eso que la tomé y podía ser, ¿verdad?, levantando una generación de renuevos. Pero como es liderazgo, el tema le pusimos levantando una generación de hijos. Así que el reino de Dios, ya entrando en el tema, el reino de Dios se construye con hijos. El reino de Dios se construye con hijos. Y estos hijos tienen que tener tres características. Número uno, amar a Dios. Todo aquel líder, miembro de una iglesia, que participe en el liderazgo, que se convierte hijo de la casa donde se congrega, hermanos, tiene que amar a Dios principalmente. Ahí está la clave, porque principalmente, y no hay ninguna duda, que todos somos hijos de Dios, que nos convertimos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Esa palabra de hijo tiene mucho peso. Nos convertimos en hijos de Dios. Por tanto, nosotros debemos de amar a Dios, debemos de amarlo con todo el corazón. ¿Cuándo fue que leíamos ese con ustedes? Era que estudiábamos ese, ¿verdad? Ese versículo que se llama: con el alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, entonces, por eso que yo quiero que usted, como líder de Iglesia Oasis de Gloria, usted sí asegure que usted ama a Dios. Porque si usted ama a Dios, va a amar las demás cosas que vienen, hermanos, añadiéndose. ¿Cuáles son las otras dos características que tiene? Amar la visión de la casa donde usted se congrega. Amar la visión de la iglesia donde usted está como hijo. Primero, amar a Dios. Ese es el principio de todas las cosas. Amar a Dios. Y luego que usted ama a Dios, usted ama la visión de la casa, de la casa donde usted se congrega. O sea, ese es su manjar, esa es su palabra diaria, hablar de la visión de donde usted se congrega, de la casa.
Y esa es una visión corporal, digamos, hermano, no solo la visión de evangelismo, sino que la visión financiera, la visión de alcanzar naciones para Cristo, la visión, hermano, de servir dentro de la iglesia, la visión de mantener limpio el templo, la visión, hermano, de comprar cosas nuevas. Todo eso va involucrado cuando usted ama, hermanos, a Dios, y usted se convierte en un hijo. El problema quizás es, hermano, que nosotros nunca fuimos buenos hijos en nuestras casas. Yo creo que por ahí viene el problema, creo, hermanos, en la vida, que por eso no somos buenos hijos de Dios, porque no fuimos buenos hijos en nuestros hogares. Hermanos, dejábamos todo tirado, nunca llevamos nada para la casa. Yo no sé si acostumbran los jóvenes de este tiempo, ¿verdad? Ya que estamos entre la juventud, dicen amén. Hermano, yo me recuerdo que si uno allá, no sé si los de mi edad, los cuarentones, pasaron por esa época, pero hermano, si uno encontraba un mango, ¿qué hacía con ese mango? El más bonito, se lo comía. No, esos son los malos hijos. Lo llevaba para la casa, si se lo daba a la mamá o al papá, era lo primero. Eso es lo primero. Uno cuidaba la casa, hermano, lo que había en la casa, uno lo protegía. Uno no dejaba los zapatos tirados, si no había, ¿verdad? Los pantalones, uno siempre estaba, hermano, llevando algo para la casa. Ese es el objetivo. Esa es la persona, ese es el buen hijo, que reconoce una paternidad. Entonces, la característica es amar a Dios, amar la visión de la casa, que dije que es todo. No solo ir a dar una célula. Porque usted puede ir a dar una célula, hermano, y evangelizar unas 4 ahí y no aparecer en la iglesia. No aparecer en las ofrendas, no aparecer en los diezmos. Eso no es que usted ame a Dios. Ama su privilegio, pero a Dios no lo ama. Sino que tiene que ir con todo. Y número 3, amar a sus pastores. Amar a sus pastores. Ahí como que ya trompecé con la piedra, ¿verdad? Hermano, porque eso es lo que Dios anda buscando. Por eso es que la palabra que leímos dice, aquí herencia de Jehová son los hijos. Y no está hablando, hermano, solamente de los hijos, ¿verdad?, de carne, sino que está hablando de los hijos en general, dentro de la iglesia. Hermano, por eso es que dicen que Abraham, cuando fue a la guerra, fue con 318 nacidos en casa. Miren qué hermoso. Es porque reconocían la paternidad. Y los judíos todavía siguen diciendo el padre Abraham. Que ya, hermano, Abraham ya. Y nosotros decimos el padre Abraham también. Y yo conocí un predicador que solo de eso predicaba. Y el padre Abraham, cuando él estaba recién convertido, cuando pasaba yo decía, ya va a predicar del padre Abraham. Y yo predico de él renuevo. Entonces, son 3 características que debe tener un hijo de la casa. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar la visión de la casa. Y ya si le queda un poquito de amor, no un poquito, todo. Amar a sus pastores, a sus líderes. Esas son las 3. Pero entonces aquí existe un problema. Una de las cosas que Satanás odia son los hijos. Fíjense. Por eso es que no es aceptada la paternidad. Y por eso, hermanos, cuánta gente pelea por eso. Dígale usted, dígale usted delante de alguien un día de estos, mire, pruebe, dígale, es que voy a ir a ver a mi papá. Y que le diga a usted, ¿y es tu papá? El pastor. Y va a ver cómo se le va a levantar esa persona o la guerra. Porque el diablo no quiere que se mencione, hermano, la palabra hijo dentro de la casa del Señor. Ni que se mencione que sea hijo de Dios, ni que se mencione que son hijos, hermanos, de la paternidad de la casa. Jesús por eso fue perseguido, fíjese. Por eso es que usted ve cuando Jesús fue tentado, no lo tentó con otra cosa Satanás. Fue directamente y le dijo, si eres el hijo de Dios. Jesús estaba seguro que era el hijo de Dios. Pero Satanás fue directamente y le dijo, si eres el hijo de Dios, haz este milagro. Si eres hijo de Dios, haz este otro. ¿Por qué? Porque él no le gusta, ya vamos a ver por qué no le gusta, hermano, que se mencione o se practique, hermano, la paternidad o el ser hijo de la casa.
Es más, Jesús fue perseguido porque dijo que era hijo de Dios. No muchas cosas le molestaron a la gente o a los fariseos, sino que lo que les molestó fue cuando él dijo que era hijo de Dios y que hacía las obras que el Padre hacía y que el Padre, hermano, ahí sí que se molestaron. Vamos a la palabra del Señor y dice Juan 5, versículo, hermanos, 17. San Juan, capítulo 5, versículo 17. Entonces necesitamos nosotros, en lo que usted lo está buscando, una generación de hijos que acepten la paternidad y que trabajen de acuerdo a la paternidad de Dios. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero miren, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciendo igual a Dios. Ahí es donde está el problema, ahí donde está la situación. Que por eso, hermano, hay gente que no sabe ni dónde está. Hay un hermano, ¿verdad?, que ha estado varios meses acá y luego se va y va a dar una su vuelta y al tiempo regresa y se vuelve a ir. Ya lleva como 3 viajes acá, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad?, él nunca deja la puerta cerrada. Que comienza el nombre. Pero y nosotros nos reímos con algunos pastores, ¿verdad? Porque dicen, ya llegó aquel. O algún otro copastor me dice, allá anda aquel en la iglesia. ¿Y qué le dijo? Le digo yo, cuando me vio dice, a mí fulano es mi padre. O sea que tiene un montón de papás. Cada pastor donde llega le dice que es papá. Y cuando está ahí mira a otro, fulano es mi papá, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, no debe de ser así. Usted debe de reconocer una casa, claro. Y yo le voy a decir, cuando usted se mueve de una congregación, no se mueva mucho, usted tiene que aceptar la paternidad de esa casa. Porque si usted ama a Dios, por supuesto estoy hablando de buenos testimonios, hermano, de líderes, buenos testimonios. No vaya usted a ir a decirle papá, porque se pega, hermano. El ADN del pastor se le pega a la gente. Porque eso es lo que, por eso Jesús decía que él hacía la obra del papá, de Dios. Y por eso aquellos se molestaban. Y eso es lo que Dios derrama la unción sobre un líder. Y ese liderazgo tiene que seguir creciendo como Dios estableció con ese líder. Por eso es que los concilios, si usted ve los concilios, todos crecen de diferente manera. Y no es ningún problema, hermano, no es ningún problema. Porque el líder que la fundó, Dios sacó un ADN y lo puso en todas esas congregaciones. Y todos van al mismo nivel. Y hay como les dijera, concilios que tienen hasta 2000 iglesias. ¿Y por qué no se separan? ¿Por qué no se dividen, hermano? Si al líder muchas veces ni lo ven. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto un ADN y ha puesto un respeto, ha puesto un sometimiento. Y el pastor que acepta ser, hermano, de un concilio, él adquiere ese ADN de liderazgo, de esa paternidad, de esa casa, se hace hijo de ese concilio y sigue trabajando. ¿Cómo? Se trabaja con todo. Entonces nosotros necesitamos levantar una generación de hijos acá, con el ADN que Dios ha puesto en esta iglesia. Dicen amén. Aunque brinque quien brinque. ¿Y quién es el que brinca? Satanás. Exacto. Porque él, o por eso Satanás, siembra un espíritu de bastardo o bastardos dentro de las congregaciones. Bastardo es una palabra, hermanos, de un rebelde. Bastardo es una persona también que es hijo fuera de la casa, o sea, de un matrimonio, ¿verdad?, que se fue el papá a dar una vuelta y dejó algo por ahí regado, ¿verdad? Se le llama bastardo.
Y la Biblia lo llama así. Entonces, y siempre que hay una persona así, usted se va a fijar que siempre es rebelde. Siempre rebelde. Si alguien tiene la experiencia que dejó una semillita por allá, usted va a ver que ese muchacho es rebelde. Entonces eso es lo que Satanás quiere, meter, o muchas veces mete un espíritu de bastardo dentro de la iglesia. Una iglesia puede estar llena, pero no son hijos. Pero aquí sí, ¿verdad, hermano? Está llena, pero no son hijos, porque no están llevando la visión. ¿Qué? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué él odia tanto? Porque él vio en el cielo, Satanás vio en el cielo el orden de Dios. Vio el orden de paternidad de Dios, del hijo obediente. Entonces él se rebeló y ha venido a la tierra a meter el odio que él trajo del cielo. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Casi que me cuesta dar estudios porque me equivoco. ¿Qué dije, Gerardo? Ezequiel 28, 14. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está. Cuando se empezó a sentir él como un bastardo, como un aislado, y hablábamos de Absalón la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos de Jesse, pero más que todo fue Absalón, más fuerte. Hermano, ¿cómo se aíslan de la paternidad y empiezan a hacer sus propios negocios? Por eso es que Satanás empezó a hacer sus propios negocios, porque él se sintió como un bastardo. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál versículo sigue? El 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. Alguien me lee la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué dice en esa. No la estudié, pero me gusta. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste, y entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras del fuego. Amén. ¿Por causa de qué? De tus comercios. Por eso te eché, dice. Porque hay el pecado en ti. O sea, en otras palabras, le quitó la herencia. Dice el versículo: herencia de Jehová son los hijos. Léame ese versículo que leímos, hermano, en la Nueva Traducción Viviente, el 127, 3, que leímos. Al de Salmo 127, 3. Salmo 100, para ver qué dice de herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Ajá. Son una recompensa. Ajá. Los hijos son un regalo, una recompensa de su padre. Entonces Dios, cuando Satanás se vuelve en contra de él, le quita toda la herencia, porque no hay recompensa. Porque Dios quiere que como hijos demos fruto para él. Entonces Satanás se viene del cielo, se viene y entra a copiar a Dios. Él quiere ser padre y quiere hacer sus propios hijos, hacer una generación de bastardos que no le pertenecen a él. Por eso se convierten en bastardos, porque no le pertenecen a él, le pertenecen a Dios,
pero él los toma para él. Y el mismo Señor les dijo, ¿se recuerda usted? Que en cierta ocasión dijo que Satanás era un padre de mentira. Y a algunos les dijo, vosotros sois hijos de él. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo? Por eso es que Satanás viene y entra, hermano, a poner el espíritu de bastardo dentro de las iglesias. Y si no se cuida, hermano, las iglesias pueden ser grandes, las iglesias pueden estar aparentemente bendecidas y nunca sufrir una división. Pero ¿sabe qué? Pero no es, la división no es cuando la gente se va a un grupo y establece una iglesia. Esa es división, pero no es eso solo división. División es cuando la iglesia está junta, pero cada quien sigue su propia visión. Yo no voy los días lunes porque es para el líder. Allá hay una división. Hay una división. ¿Por qué? Porque se sabe que el día lunes es que nosotros alimentamos la visión que Dios nos ha dado. De aquí depende, el día lunes es que depende el trabajo que se va a hacer entre semanas. El domingo nos descargamos, ¿verdad? Porque invitamos gente cansados desde la mañana, trabajando, preparándonos para venir, hermanos, al día, en la tarde al servicio. Y el lunes venimos a sentarnos, a agarrar palabras para trabajar, ir a dar las células, congregarnos entre semanas. Ese es el objetivo de lo que estamos trabajando en esta iglesia, hermano. Entonces ahí es donde el enemigo trata y trata. Por eso que debe de estar, la iglesia debe de estar lleno de una generación de hijos, levantar una generación de hijos. Y no es de la noche a la mañana, hermano. No es de la noche a la mañana. Levantar una generación de hijos no es de la noche a la mañana. Fíjense que aquí quizás no vemos todavía padres, ¿verdad? Como todos estamos jóvenes, no vemos padres que estemos cosechando todavía frutos buenos de nuestros hijos, ¿verdad? Que digamos nosotros, ya mi hijo trabaja, ya me dijo que yo ya no voy a trabajar, que me quede cuidando los nietos nada más y que él va a pagar la renta. ¿Va que no? No, lo que le han llevado es otro. Ay. Hermano, y no queremos que la iglesia sea así también. Por eso yo le digo, la iglesia muchas veces es lo que la familia es. Una persona actúa como hijo de Dios como actúa con sus papás. Hermano, si su hijo no le hace caso a usted, que es su papá y mamá de sangre, y usted cree que me van a hacer caso a mí, que soy papá que estoy acá, espiritual, y usted cree que le van a hacer caso a Dios, que no lo miren. No, tenemos que cambiar. Y esa es la generación que tiene que cambiar. Hay una generación mala que vimos la semana pasada, hermanos, en las características en la célula, pero nosotros tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Un hijo ama la visión y acepta la disciplina. Y el escritor de Hebreos lo explica bien. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo explica bien? Porque en ese tiempo, hermanos, los hijos eran obedientes. Y no solo los hijos, fíjense que en ese tiempo habían esclavos que el Señor les habló y les decía que en las cartas de Pedro, hermanos, que de Pablo y Pedro, que se quedaran, hermanos, que fueran obedientes, aún los esclavos. Es más, les decía, si así, fíjense que nosotros estamos en contra de la esclavitud como iglesia, ¿verdad? Pero el apóstol, hermanos, le escribe, el apóstol Pablo escribe y dice, si alguien fue llamado esclavo, quédese así. No está hablando esclavo del pecado. Aquí así quédese. Ahora, si él logra ser libre, pues qué bueno, dice, ¿verdad? Pero no le dice, renuncia a tu amo y vete porque ya eres cristiano. No, le dice, así quédate. Y le dice que dé buen testimonio. Y a los amos les dice que respeten a los esclavos también. O sea, había esclavitud en el tiempo de la Biblia. Y nosotros, ¿verdad? Ahora el feminismo, por supuesto, ¿verdad? No estoy hablando de abuso, estoy hablando de cómo se debe de trabajar. Nosotros debemos de respetar a nuestros
patrones. No somos esclavos de ellos, pero les trabajamos bien. Y debemos de respetarlos. ¿Dicen amén? Mayormente las hermanas que van hay hermanas que van a limpiar la casa, hermano, las casas, y ahí las están esperando con un cafecito. ¿Qué patrones, va? Con cafecito antes de ponerse a trabajar bien. Sí, hermano, no lo contratan a uno por trabajar, sino que por platicar. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, eso fue, hermano, eso yo lo que lo quiero llevar es a la obediencia que debe de existir. Que un hijo lo muestra con obediencia a Dios primeramente, a la visión y a sus pastores. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire, hermano, qué tremendo ese versículo, ¿verdad? O sea, no es llamarse hijo de Dios. No es llamarse yo soy hijo de Dios. Llamarse hijo de Dios lleva hechos. Lleva hechos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.